Ya, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Hoy día empezaremos a hacer el webinar de la semana 12 para finalizar con la nota de la tercera TC. Bueno, el tema sobre las constituciones políticas del Perú y sobre el régimen. Empezaremos con la constitución política del Perú, el tema del debate y todas las ideas que podemos dar. El webinar tendrá como título la economía social del mercado en el Perú, fortalezas y debilidades. Ya, yo quisiera poner como ejemplo el primer punto del asistencialismo en el Perú. Lo que ha desarrollado, lo que ha aumentado y cómo nos ha servido. El Perú netamente es un país que vive de asistencialismo, puesto que hay empresas privadas que no pueden brindar servicios a ciertos lugares o por falencia de ciertas partes de la sociedad donde hay errores. eh, el asistencialismo en el Perú, al final, sí lleva a un desarrollo, nos ayuda a las personas, ya sean por becas, programas sociales, etcétera, o ayudas en ciertos puntos. Para mí es una de las formas de apoyar, pero tiene una carencia de que no enseña, solo entrega. La carencia principal sería eso, que te entrega las cosas fáciles y no te enseña a desarrollarlas. Para mí debería cambiarse un poco eso. También algo que para mí está mal del asistencialismo que se vive en el Perú es un poco la facilidad de formas de corrupción que hay. Es una de las fuentes donde más se puede conseguir dinero o robar dinero alzando los precios, entre otras cosas. Bueno, este es mi primer ejemplo. Le paso la palabra a mi compañero Alarcón. Alarcón, sí. Bueno, sí, gracias compañero por el pase. Acerca del tema, más que todo en la economía social de mercado, bueno, pues yo voy a decir un ejemplo acerca de las prácticas abusivas en el sector farmacéutico. Por ejemplo, lo que hemos visto iniciado luego el estado de emergencia, ¿no? Desde el pasado 16 de marzo del 2020 y que se mantienen inclusive hasta la fecha, por lo que ha habido un incremento, ¿no? En todo este tema. Se está incrementando mucho los precios, ha habido una alza exagerada. Existen fármacos que incluso han incrementado su valor en más del 100%. Bueno, pues todo esto es como abusar mucho del consumidor, de la idea de lo que era el libre mercado, que es uno de los objetivos que busca la economía social de mercado, ¿no? Entonces, conforme lo que dice la Constitución, pues aquí en el país es un modelo de economía de libre mercado, ¿no? Conforme a ello, los precios pueden ser fijados por lo que se sabe libremente y sin la necesidad de que ninguna institución pública pueda intervenir, ¿no? Pues lamentablemente, en el tema de la salud pública, que es a lo que va mi ejemplo, no es una prioridad para los últimos gobiernos que hemos tenido, ya que es lamentable que no ha sido destinada los suficientes capitales o recursos para poder satisfacernos en esos sectores, ¿no? Abastecernos correctamente, como hemos podido ver que hemos sido también en casos actuales de los últimos países de Latinoamérica en recibir la vacuna, el último más que todo, pero no acá de Sudamérica. Recién han llegado el día de ayer, creo, las vacunas y todo esto obedece al final a una ley quebrantada de lo que es el libre mercado, ¿no? Bueno, pues les paso con mi compañero para que dé su aporte. Continúa, Claro, compañero Alines. claro, al Estado social, como por su misma definición, al ser establecer un mercado libre, esto genera también, puede generar la existencia de monopolios. ¿Por qué? Porque si no existe una correcta regulación por parte del Estado, se crean monopolios, como el monopolio que también mencionó mi compañero, el de las farmacéuticas. También existen empresas que acumulan la mayor cantidad de riquezas, ¿no? Como empresas de gas, las distribuidoras de gas, también como Zetagas, Limagas, Repsol, Solgas, perdón. Estas empresas a veces también consortan precios, o sea, se ponen de acuerdo entre ellas para establecer un precio y venderlas a ese determinado precio. Esto también trae problemas, ¿no? A la sociedad porque está bien que sea
una economía de libre mercado, pero esto no se puede dejar permitir, ¿no?, que puedan consortar los precios. Una de las ventajas es que si es que es correctamente regulado por el Estado, puede ser de gran ayuda, pero lo malo que en el Perú la corrupción muchas veces no permite que exista un buen manejo y una buena regulación de estas empresas, porque con la corrupción prácticamente le estás dando la venia a ciertas empresas para que puedan hacer en el Perú, se puedan hacer más ricas a costa de nosotros, de los consumidores. Esas serían algunas de las ventajas y también no, una de las desventajas que ofrece también este sistema. Ahora mi compañero seguirá explicándoles algunos casos más. Sigue el compañero Añasco. Buenas noches. Yo soy Añasco Gutiérrez y voy a presentar el caso. Bueno, como ya está referido, vamos a hablar sobre la economía social de mercado. Dentro de esta hay un principio importante que es la participación de los trabajadores dentro de las empresas, además de su agrupación en gremios y en lugares donde las personas puedan opinar y poder pactar contra las grandes agrupaciones o las transnacionales. Por ejemplo, en las comunidades ganaderas se produce un monopsomio cuando Gloria es una de las únicas empresas que va hasta la comunidad ganadera para poder comprar la leche, porque el ganadero al transportar la leche sube el precio, entonces como Gloria tiene el capital necesario para comprar una gran cantidad de leche y gran cantidad de producto, es que él decide a cuánto comprar directamente en las comunidades campesinas. Además, se ha demostrado en estudios que Gloria gana aproximadamente el 300% del precio del que gana un ganadero y es prácticamente por el transporte, el envasado y la distribución del producto. Adicionalmente, está también el tema de que Gloria, por ejemplo, cuando va al lugar, por ejemplo, esas comunidades ganaderas son en Amazonas, Cajamarca, incluso el parte de San Martín, pero hay otros lugares como en Junín, donde se trata de evitar este monopsomio que tiene Gloria con productos locales o regionales como la empresa, la empresa Tarmeñita, pero estos no tienen el abarque y la capacidad industrial como para hacerle competencia a Gloria. Por eso es que Gloria se ha convertido fuera de que en una sociedad, en una economía social de mercado, la empresa se enfoca en el bien común de los trabajadores y de las comunidades a las cuales sirve, en reemplazo de, como por ejemplo en el Perú, donde se convierte en compañías dedicadas al lucro y el beneficio personal y de los grandes activistas. Paso la palabra al compañero. Sigue el compañero Bastos. Bien, voy a explicar unos casos de la economía social de mercado. Hemos visto cómo algunos casos, a pesar de los principios de la economía social de mercado, están plasmados en la Constitución. Existen situaciones que el mismo Estado provoca, como en el caso de poner por delante los intereses de las empresas transnacionales, las mineras, las cuales atentan contra el medio ambiente y la salud de la población en los lugares donde se desarrollan las actividades de esas mineras. Con la indolencia del Estado en materia de control y lógicamente en perjuicio de los pobladores de esas zonas, a las cuales no les llega la bonanza que se supone que generan estas empresas mineras. Debe existir libre mercado, libertad de mercado, pero sin afectar a otro agente económico. Es decir, que el Estado puede exigir y aplicar las normas de protección que obligarían a estas empresas a convertir sus procesos mediante tecnologías para no contaminar el medio ambiente en protección de la población cercana. Otro caso sería que se establecen ciertas distinciones en la materia tributaria. Hay zonas en nuestro país, como el caso de la selva, en la que se benefician las empresas de esa zona con exoneración del IGB, de los bienes importados para el consumo. Esto realmente lo que produce es un contrabando de esos productos
lo cual distorsiona el mercado generando una competencia desleal y tratamiento desigual. Eso sería mi caso, compañero. Continúa el compañero Atúncar. Eh, Bien, así como mencionaban mis compañeros, yo podría remarcar una infinidad de casos, ya que en el Perú se ha visto una gran cantidad de monopolios a nivel de toda de su historia política y su historia. Ahora, para remarcar un caso puntual, por ejemplo, así como mencionó anteriormente, el hecho de en un estado asistencialista, o en este caso de subsidios, se ha visto que estas medidas económicas funcionan siempre cuando son medidas a corto plazo. Por ejemplo, en este caso, con el hecho de la pandemia, el hecho de dar subsidios económicos a la familia más vulnerable, porque sin ese subsidio, de hecho, estas familias, gran parte de esta población hubiera muerto, porque debido a que no hay trabajo y no les permiten trabajar, prácticamente toda esta población, ahorita la situación económica hubiera sido peor. Pero estas políticas asistencialistas o subsidiarias siempre tienen que ser en periodos cortos de tiempo. Pero lo que se ha visto a lo largo de los años es que estas políticas han traído o han arraigado que una conducta en la población en la que se hace dependiente de estas medidas. Y casi siempre uno mira en la política y se da cuenta que mayormente todos los de la ANP, en este caso de dar supuestamente bonos de mil soles, lo que si bien daría un incentivo o un alcance a corto plazo de una ayuda económica, pero si hablamos a futuro de 10 a 15 años, obviamente traería un perjuicio demasiado grande al Perú, ya que seríamos prácticamente endeudados y en deuda externa. Ahora, eh, mencionó también el caso de las mineras. Otro caso también que se da es el canon minero, el cual también es una especie de subsidio, ya que las comunidades indígenas que viven, que también son dependientes de este canon minero. Por un lado se necesita la minería, ya que son uno de los grandes impulsos del Perú, ya que se obtiene mayores ingresos, pero también el canon también produce ese tipo de asistencialismo por parte de la población. También se tiene en cuenta que muchos de esos mineras, por ejemplo, también traen perjuicios en la población, así como hay mineras, por ejemplo, que traen, por ejemplo, el hecho de tener sangre en la población, el plomo, que es muy dañino. Se ha demostrado con estudios que sí, que efectivamente la minera produce ese tipo de daño a la población, pero sin embargo el Estado todavía es muy dependiente. Otro caso también sería, por ejemplo, el hecho por ejemplo, en los lácteos. Por ejemplo, Gloria domina actualmente el mercado de los lácteos. Por ejemplo, si uno quiere comprar, por ejemplo, por ejemplo, en una economía de mercado en la cual uno podría elegir diferentes tipos de productos, o diferentes tipos de empresas, uno se da cuenta que cuando uno compra cierto producto, por ejemplo, en este caso, supongamos pura vida, y uno piensa que está comprando a otra empresa, no, uno se da con la sorpresa de que todo esto viene de un solo grupo económico. Así como mencioné anteriormente, por ejemplo, las farmacéuticas, donde se ha visto que han fijado precios y que inclusive Indecopi ha puesto políticas o sanciones con UITs. Un caso reciente fue el caso de diciembre del año pasado, en el cual se demostró que en este caso con los pavos, por ejemplo, las empresas de San Fernando, Redondos, también incluido varias centros comerciales grandes, Cencosud, el conglomerado Cencosud, WOM y Metro, tuvieron que habían fijado precios. O sea, no había libertad para poder la población elegir, ya que todos fijan un mismo precio y no le permiten a la población buscar mejores productos. Ese sería mi aporte. Sí, el compañero Cabello. Sí, gracias compañero. Buenas noches. Con respecto a la economía social de mercado, todos vemos que en esta pandemia está tomando una parte muy perjudicial para la población principalmente, ya que como vemos, un caso sería
el hecho de que muchas personas intentan viajar fuera de Lima, por así decirlo, ¿ya? Viajes interprovinciales. Aquí las empresas de transporte muchas veces elevan sus precios de sus pasajes, pero poniéndose siempre de acuerdo entre empresas para, para que no pueda saturarse, ¿no? Además también las empresas de transporte público aumentan su precio del pasaje, muchas veces eh, diciendo que es por la cuarentena y todo esto, e incluso muchos de estos no acatan las normas de seguridad. Bueno, compañeros, esto doy paso a mi otro. Continúa, Carrera. Continuando con la participación, como sabemos, nuestro país adquiere el modelo de la economía social del mercado, el cual es una combinación de socialismo y capitalismo, que se nos dice que no, que hay un libre mercado, pero también nos garantiza una participación justa de oportunidades y condiciones de competencia equitativa. O sea, esto en teoría suena bien, ¿no? Porque, como sabemos, en estos tiempos, nuestros índices de economía y han mejorado, ¿no? Pero no todo es bueno en este modelo, ya que siempre, porque este modelo afecta más a empresas grandes, las apoya más a ellos, pero no a pequeñas empresas, ¿no? Aunque tenemos en nuestro rol subsidiario, ¿no? Que podemos, que nos dice que nos da una libertad para desarrollar nuestras pequeñas empresas, ¿no? Pero a veces esto no es bien manejado, ¿no? Porque la parte de nuestra política de nuestro Perú no lo ve bien. A consecuencia de esto tenemos empresas informales, pequeñas empresas y cosas así, ¿no? Que también una desventaja es que las empresas mayores no siempre llegan a todos los sectores del país porque no todos pueden ofrecer, adquirir los productos, los bienes que ellos proveen, ¿no? Y así se quedan sin los beneficios todos los sectores de nuestro país. Y como vemos, ¿no? Sí, o sea, sí tienen ventajas, ¿no? Porque nos dio que vio nuestro crecimiento de algunos indicadores, pero las desventajas también son muchísimas. Bueno, tenemos la primera ronda. A ver, quisiera ver si pudiéramos dar una idea o un aporte para el sistema del Perú. En mi caso sería que una mayor forma de poder, una mayor auditoría para el Estado. O sea, para mí está bien que el Estado intervenga desde ciertos puntos, desde ciertas formas, de decir, eh, intentar intervenir en el libre mercado, puesto que el libre mercado no existe si no tenemos libre mercado. Sería bueno que el Estado intervenga y pueda apoyar a las empresas pequeñas, a las empresas nacionales, darles no beneficios, sino oportunidades para poder competir en sí. No, tampoco es de darles competencias injustas, sino una oportunidad sabiendo que están en desventaja ante las empresas más grandes. Siento que el Estado debería intervenir un poco, puesto que falla al no haber libre mercado, o en todo caso, hacer que las empresas grandes paguen los impuestos que deben pagar de cierta forma. Ahí para mí, en parte, y el asistencialismo, o sea, para mí el asistencialismo debería funcionar, pero de la forma en la que haga que la persona se desarrolle para poder hacer mejor su calidad de vida por sí mismo. Llegar a un punto en el que ya no necesite el Estado para sobrevivir y ser el que aporta al Estado para poder direccionar los impuestos a obras y hacer que el Estado crezca y no ser un gasto, porque en sí el asistencialismo llega a ser un gasto si es que no consigue sus resultados, que en nuestro caso no ha conseguido. Me importa sería eso, un poco de intervención del Estado, pero con auditoría para poder controlar todo y poder saber que estamos en desarrollo en sí. ¿Alguien que quiera dar un aporte?
Sí, bueno, pues en mi opinión, acerca de lo que has dicho del asistencialismo, también, claro, tiene partes buenas, como poder proveer tanto a pequeñas empresas, quizás grandes, con algunos aportes, apoyarlos de forma monetaria, pero quizás también genere muchas desigualdades, no haya repartición correcta de recursos, ¿no? Como quizás suele haber acá en el tema peruano, ¿no? Eh, También está, por ejemplo, en beneficios de economía social de mercado, ¿no? Que esto se fundamenta en que haya mercados con un sistema óptimo de asignación de recursos que busquen corregir posibles excesos, ¿no? Eso más o menos algo ligado a lo que estábamos refiriéndonos, que hay desbalances siempre que se ocasionan en estos sistemas, ¿no? Por lo que decían los expertos, por ejemplo, Alberto Cruz Burga, hago referencia a lo que él dice que considera una gran ventaja de este sistema radica en la flexibilidad que lo caracteriza, ¿no? Que promueve principios como el de subsidiariedad y solidaridad, ¿no? Y bueno, como lo que venía a acotar yo es que el principio de subsidiariedad funciona en ambos sentidos, ¿no? En el que el Estado debe abstenerse en favor del mercado, pero también debe intervenir cuando sea necesario. En tal sentido, que una comprensión razonable del rol que maneja el Estado a partir de este modelo económico, ¿no? De la economía social de mercado, que le permita enfocarse justamente en los objetivos sociales de mayor impacto para nuestra población, ¿no? Creo que esa perspectiva más que todo sería importante para poder superar una brecha de servicios públicos que siguen siendo un problema general en todo el país. Bueno, hasta ahí mi aporte. De lo mencionado también por mis dos compañeros, creo que tú mismo, Richard, creo que definió el modelo del mercado social, porque eso es lo que en realidad se busca cuando se implanta este modelo, ¿no? Pero tal vez en el Perú no está bien establecido, no está usándose correctamente, porque como se sabe, ¿no? Este modelo surge tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras el caos que hubo en Alemania. Eh, en Alemania sí se ha logrado, y en varios países del mundo se ha logrado implantar correctamente y vemos cómo son países, ¿no? Creo que para que haya un mejor funcionamiento aquí en el Perú debería ser más eficiente en las regulaciones, ¿no? Porque el libre mercado el Estado debe permitir el libre mercado, sí, pero eh, debe, solo debería intervenir cuando se requiera. Por ejemplo, cuando se estén formando monopolios o oligopolios, ¿no? En esos momentos creo yo que sí debería intervenir el Estado y esos recursos que deberían eh, distribuirse, ¿no? Equitativamente o, bueno, recursos que se distribuyan para tratar de homogenizar el mercado y que todos tengamos igualdad de oportunidad, porque eso es lo que se busca en el fondo con este sistema, que tengamos las oportunidades de nosotros establecer nuestras ideas de negocio y que uno mismo pueda surgir. Y los que no tengan, el Estado cumplirá ese rol subsidiario que mencionaron mis compañeros también. Eso creo que debería, que es prácticamente lo que representa un sistema de mercado social. ¿Alguien más? Yo quería decir al respecto que
Pese a que las políticas asistencialistas están mal, quisiera rescatar que también son una forma en el que en el que el Estado redistribuye la riqueza que se puede cobrar ya sea en impuestos, en general en impuestos o en todo lo que la ganancia que percibe el Estado. Entonces, yo creo que dentro de un Estado, para dinamizar la economía, también es necesarios programas que ayuden a las personas que no tengan. Sin embargo, que estos programas estén dirigidos a su educación, a que estén dirigidos a su educación, como son los COAR o el Colegio de Presidentes del Perú, o que estén dirigidos a personas que necesiten la garantía, que están en su primera etapa de vida y necesitan la garantía de que pueden desarrollarse en un ambiente adecuado, como por ejemplo el programa Caliwarma. Además, pienso que hay gran parte del hueco jurídico que existe en el Perú para la creación de monopolios porque la legislación no es lo suficientemente fuerte y no avanza cuando el Estado tiene que censurar. Por ejemplo, recuerdo que la ministra Alba en su momento, durante la pandemia, dijo que efectivamente habían empresas farmacéuticas y grandes grupos farmacéuticos que estaban tratando de monopolizar los medicamentos COVID, pero que ello no se hacía nada porque el Congreso de la República tenía que autorizar la intervención del Estado para dar incentivos o subsidios a empresas que le puedan hacer la competencia y así establecer un dinamismo económico. Eso sería por mi intervención. ¿Alguien más? Bueno, retomando una idea del compañero que mencionaba, intentando sacarlo un poco del punto personal, soy ex estudiante de un colegio de alto rendimiento y quería dar un poco por punto de vista de crítica a este sistema que al final sí llega a ser socialista porque intenta apoyar una forma. Primero que el COAR estaba orientado supuestamente no no apoyar a las personas de bajos recursos, sino apoyar a las personas con talento. Supuestamente eso decían las ideas. Pero para mí, viéndolo desde adentro e intentando sacar un poco del plano sentimental que le tengo al colegio, era un poco de que era una gran oportunidad para robar. En sí, el COAR era otro programa social en el que tenía un montón de falencias, en tipo de que supuestamente teníamos la mejor comida, pero no era la mejor comida y pagaban como si fuera la mejor comida. Para mí en eso fracasa la idea de la economía social, puesto que es muy fácil robar, es demasiado fácil hacer un corrupto. La idea, como digo, la idea para mí está bien, la idea de apoyar al talento peruano a las mismas necesidades está bien, pero hasta el punto en el que sea sustentable, hacer que sea sustentable en el punto de que valga la pena el gasto que haces, o como lo quieren llamar la inversión, como ellos llaman inversión, que valga la pena. Programas como las becas a veces están un poco sobrevaloradas, creo yo, o infladas en cierto punto. Desde ese punto de vista, para mí es una crítica al sistema social, que no tiene mucho control de lo que puede pasar con el robo, o que no desarrolla a las personas para que sustenten su vida, no para que vivan ellos, sino les dan un dinero para que ellos vivan y ya. Mismo caso sería las comunidades indígenas en Amazonas. Tuve la oportunidad de vivir ahí gran parte de mi vida y las comunidades indígenas que están ahora de donde yo viví, tenían la falencia de que les dan dinero por ser ellos, por ser una comunidad indígena. Y les dan dinero para apoyar y no se extingan, pero no les enseñas a subsistir. Es tanto que ellos hasta esta forma de ser les quita sus costumbres, ya no tienen la necesidad de cazar porque les dan comida, no tienen la necesidad de seguir sus tradiciones, por esto que el Estado les da la oportunidad. Le doy la voz a mi compañero Cabello. Sí, bueno, compañero, siguiendo con lo que dices con respecto a las becas, bueno, hay muchas becas en la uni, ¿no? Y bueno, yo tengo yo pertenezco a una de ellas que es la beca permanencia. Y bueno, esta beca, como dices, hace que te vuelvas muy dependiente de ella.
son premiados acá alumnos con alto rendimiento, supuestamente, y con bajo nivel socioeconómico. Bueno, con esto, como te digo, hace que la gente se vuelve muy dependiente. Claro que muchos de ellos necesitan este dinero, ¿no? Pero y hay otros que, bueno, no lo necesitan tanto, pero el hecho de que te den este dinero ya, por poner un ejemplo, es como muchos de ellos están esperando que llegue ya este dinero cada fin de mes y poder hacer sus gastos, sus necesidades. Como le digo, como acabo de decir, este tipo de política hace que las personas se vuelvan muy dependientes y bueno, no es bueno para su desarrollo, a comparaciones de brindarle otro tipo de facilidades, como que no sea dinero precisamente. Brindarle, por ejemplo, por decirlo, libros en físico o accesibilidad a algunos lugares para que puedas tener un mejor desarrollo académico o cosas como esta. Bueno, eso es todo, compañero. Algo que también yo quería recalcar es, por ejemplo, el hecho de que al momento de, en este caso que estamos tomando el ejemplo de educación, es que eh, algo que siempre se ha hecho es que siempre se trata de decir, por ejemplo, que se tiene que aumentar el PBI o en este caso el dinero que se aporta en el tema de educación, ¿no? De aumentar su PBI. Pero algo que también tenemos en cuenta es que supongamos que el nivel de inversión que ahorita existe, el nivel de educación, es apenas 20%, 30%. Es decir, todo el dinero que se destina para educación no se ejecuta mayormente en proyectos. O sea, no existen proyectos a los cuales sean aprobados, en los cuales se invierte. Gracias a esos dineros retornan al Estado. O sea, dinero sí existe. Lo malo es que no existen medios para poder implementarlos. Un caso, por ejemplo, se dio hace poco en la facultad implementando el nuevo pabellón que se dio en la FIE fueron muchas de las sorpresas porque este pabellón, el costo por metro cuadrado era aparentemente el costo por metro cuadrado de un hotel de lujo y que a la mayoría de las estudiantes de la FIE les sorprendió mayormente cuando se dio la apertura o se vio mayormente en este caso el costo que tuvo este pabellón. Inclusive hasta los mismos profesores comentaban de eso, entonces se ve gran parte, mucho de eso se ve gran parte en el estado en el cual el derroche, en este caso de dinero, en este caso, o la poca implementación para poder comprobar a dónde va este dinero. Ese sería mi aporte también. Continúa, compañero. Continuando, saliéndose del tema un poco, una de las debilidades de este modelo es que es el abuso de las grandes empresas que tienen, ¿no? Que son las más beneficiadas de esto. Por ejemplo, en la venta de celulares, por ejemplo, que sea la empresa Apple que quiere dar sus productos a una empresa pequeña, ¿no? Y que como es una empresa bien reconocida, que todos sus productos no son buenos y este abuso que le va a dar es a sus condiciones, ¿no? A la empresa pequeña, que por ejemplo no va a poder, solo va a poder vender esos productos y no, por ejemplo, Huawei, no Samsung y no Xiaomi, por ejemplo, y esa es una desventaja, ¿no? Que las empresas pequeñas están sometidas a las grandes, a sus condiciones de estas. Yeah. Ya, desde el punto neoliberal, uno de los puntos que supuestamente el Perú es un país neoliberal, según la Constitución. Una de las críticas también para mí sería el abuso de las empresas, como ya mencionaron los monopolios, que en cierta punto, desde mi opinión, creo que podría funcionar, pero las empresas es como que
todas las empresas tendrían que empezar de cero para que funcionen. Y no es así. Hay empresas que ya están consolidadas, enormes, transnacionales, que no dejan participar a Perú, a las pequeñas empresas. Para mí el neoliberalismo es una idea que podría funcionar así, pero el Perú no es un país para eso. No tenemos las condiciones para aclimatar con todo esto. Creo que en parte lo que es el Perú funciona, entre comillas, pero tiene falencias y podría ser mejor. Esa sería mi participación desde ese punto. Sí, bueno, yo creo también acerca de la economía social de libre mercado que una debilidad podría ser, bueno, la falta de algún ente regulador, ¿no? Alguien que quizás pueda llevar tener una mejor labor acerca de cómo regular la economía y el sistema financiero aquí en el país, ¿no? Controlar el crecimiento económico. Más allá porque hemos visto que hay entidades que no se encuentran presentes, no cumplen bien con su trabajo y que de forma incorrecta hacen un mal uso de sus recursos, ¿no? No, por ejemplo, por parte del Estado también no hay una correcta intervención del mismo que llegue a defender al consumidor, ¿no? Acerca de quizás el abuso de precios, del alza injustificada de precios. Y bueno, eso no es lo que tiene que ver con una economía de libre mercado, ¿no? Que es lo que propone este modelo de economía social. Porque justamente como consecuencia de este concepto es que se va desarrollando todo un marco legal de defensa de la competencia y de protección al consumidor, ¿no? Pues vemos que no se está regulando bien de manera correcta determinados servicios públicos que son básicos para las personas, ¿no? De este modo que el Estado no interviene directamente en el mercado, ¿no? No cumple su función de garantizar de una mejor manera esto, no lo gestiona bien y ni siquiera inflige sanciones, ¿no? Bueno, ese es mi aporte. Ya. Bueno, sobre la economía social de mercado, una fortaleza sería el logro de un mercado eficiente por parte del Estado que orienta su acción a conseguir un libertad de mercado, ¿no? Que genere competencia y se difunda información confiable a fin de que todos puedan tomar decisiones correctas y adecuadas. Como ya dije, la libertad de mercado es algo competente en este marco y le compete al Estado establecer reglas económicas, políticas y sociales para que el mercado logre un adecuado funcionamiento, ¿no? Otra fortaleza que puede darse también sería la compensación por fallas de mercado. En la economía social de mercado siempre busca superar algunos inconvenientes o fallos que se generen en el libre mercado, como por ejemplo los monopolios naturales, que son ciertos servicios como por ejemplo el agua o la luz, en donde no existe la posibilidad de existencia de algún ofertante más en el mercado. Entonces ahí el Estado debe intervenir, ¿no? Eh, claro, cuando se crean estos monopolios naturales también, creo que a veces también son el menor mal posible, porque si existiesen más empresas que compitan, por ejemplo, con el agua, ¿no? Si existiesen más empresas que compitan entre ellas, lo único que crearían sería más inestabilidad, creo yo, porque todo lo que ya se ha construido ya ahora, actualmente para distribuir agua, tendría que otra misma empresa, si quiere hacer la competencia, tendrá que invertir en infraestructura. Y al final esto no terminaría siendo rentable ni para la empresa ni para el consumidor, porque
no sabría a quién debería comprarle, ¿no? Entonces, claro, por esa parte creo que está bien la idea de un monopolio natural, pero si el Estado no fiscaliza bien estos monopolios, también se pueden salir de control. Entonces, eh, por una parte hay cosas positivas, ¿no? Que podemos rescatar y cosas negativas que aún pueden mejorar, ¿no? Por todo lo que se ve actualmente en cuál es el servicio que te da Sedapal, ¿no? Como es la única empresa, a veces existen complicaciones y tardan en solucionar o no hay un servicio correcto, ¿no? Son cosas que suceden en los monopolios naturales a veces y eso creo que podría mejorarse. Para complementar lo que mencionaban mis compañeros, por ejemplo, el hecho de las grandes, yo creo que uno de los grandes eh, puntos a favor sería que la existencia de estos monopolios genera que el Perú tenga uno de los mayores PBIs a nivel de toda Latinoamérica. Siempre Perú se ha visto inclusive mejor que Chile, inclusive mejor que en este caso de Colombia o Ecuador. Siempre los Perú tienen unos buenos indicadores en esto, en lo que, por ejemplo, lo que en esta coyuntura ha traído que nosotros tengamos unos buenos fondos, por ejemplo, a nivel de riesgo, lo que nos ha hecho, por ejemplo, en este caso, dar subsidios. Ahora, pero también hay muchos puntos en contra, por ejemplo, en el cual una empresa no puede competir nunca con una empresa transnacional en este caso, pero o sea, negar el hecho que Perú sea dependiente de eso es imposible. O sea, el Perú va a depender siempre de la inversión privada, porque Perú no cuenta con la infraestructura para poder generarla por sí solo. Ahora, yo creo que esos son los puntos más recalcables en todo esto. Ese sería mi aporte. Bueno, para acotar acá lo que dice mi compañero, como sabemos que los altos niveles de PBI no indica el desarrollo económico de cada persona en un país, ¿no? Por ejemplo, como acaba de decir mi compañero, es que estos monopolios solo benefician a los dueños de las grandes empresas. Y bueno, aquí la población, la mayoría de gente es que vive del día a día, por ende nos perjudica a este tipo de economía a mucha gente y más aún en este tipo de crisis de pandemia, ¿no? Gracias. ¿Todo? ¿Sería todo? Bueno, con esto Yo quería damos. agregar algo como último. Lo que dijo el compañero anterior, que sí, lo que pasa es que en el mercado peruano el 98% de las empresas son MIPES, el 98%, y solamente el 2% son empresas transnacionales. En este caso, yo creo que tendría que tener una política más orientada a las MIPES, fomentar el apoyo a las empresas acá en el Perú. Pero también, por otra parte, si hubiera una mejor recaudación de impuestos, en este caso, por ejemplo, ya que el 80% en este caso, de las empresas son informales, o el 80% de la población es informal. También eso sería un punto a recalcar también. El Estado debería tener mayores atractivos para que todas esas empresas se vuelvan formales también. Y también sería un punto positivo porque obtendría mayores recaudaciones. Bueno, ahora sí, damos por finalizado el webinar de la semana 12. Este sería todo. Gracias, profesor. Gracias, compañeros.